Vamos a abordar la Revolución Rusa de 1917, pero antes vamos a hablar del contexto general de la época. A comienzos del siglo XX, Rusia era el país más grande del mundo, cerca de 8.000 kilómetros distaba entre el extremo oriente y el occidente. Dentro de este enorme territorio existía una diversidad única de pueblos y nacionalidades, subordinados al poder imperial gobernado por la dinastía romana. Hacia 1900 el país tenía casi 180 millones de habitantes, de los cuales solo la quinta parte residía en las ciudades. El 80% de la población lo conformaba el campesinado. Había una incipiente burguesía y un grupo reducido de nobles. Dentro de este contexto, el nivel de analfabetismo era muy grande. La mayoría de los campesinos eran explotados y había una gran persecución a las ideas liberales y socialistas. El Imperio ruso estaba gobernado por Nicolás II, de la dinastía Romanov. Este asumió el trono en 1894 y fue el último emperador de su linaje en gobernar Rusia. En 1905 se lleva a cabo la Guerra Ruso-Japonesa. Con esta guerra lo que buscaba el imperio era extender su territorio, buscar nuevos puertos para el comercio y legitimarse en el poder. Todo esto con el objetivo de disminuir la presión social que estaban ejerciendo los grupos políticos, como por ejemplo el POSDR, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se fundó en 1901 y que era el principal opositor al imperio. La derrota de Rusia en manos de Japón va a generar una presión superior por parte del pueblo. Esto va a desembocar en una huelga conocida como el Domingo Sangriento. En ella, grupos de obreros y campesinos se manifestaban pacíficamente frente al Palacio Real, exigiendo aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. Estos manifestantes son fuertemente reprimidos por la Guardia Imperial, y esto desemboca en la matanza de casi 200 personas y más de 800 heridos. Como consecuencia de esta derrota, emerge la creación de la Duma Estatal, un órgano burgués consultivo del zar y del gobierno. Como la guerra no había rendido sus frutos y la presión de los grupos políticos era muy grande, la creación de este órgano trataba de extender esa burocracia buscando disminuir el malestar general. Pero la Duma concluyó siendo un órgano de pantalla porque no terminó cumpliendo ninguna función y el zar los utilizaba a su conveniencia. También para esta época surgieron los soviets. ¿Qué son los soviets? Son las asambleas de obreros, soldados y campesinos. Se forman varios en toda Rusia, principalmente en las capitales urbanas en donde hay una cierta industrialización, como por ejemplo en Petrogrado y en Moscú. Como habíamos dicho, para ese entonces el Partido Socialdemócrata Ruso era el principal opositor del gobierno y se había dividido en dos grupos, los mencheviques y los bolcheviques. A partir de 1914 se generan grandes huelgas de trabajadores, hay escasez de alimentos y se produce una gran inflación. También se da el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en donde el imperio va a ingresar a la misma del lado de Francia y Gran Bretaña. La guerra lleva a que Rusia vuelque todos sus esfuerzos fiscales y bélicos a esta contienda, generando más hambre y más escasez en el pueblo. Tras varios años de crisis política, social y económica, entrando al año 1917 se va a llevar a cabo la revolución, pero la misma la debemos dividir en dos etapas, la de febrero y la de octubre. La Revolución de Febrero se va a llevar a cabo con la destitución del zar Nicolás II, reemplazándolo por un comité provisional. Este comité estaba integrado por un bloque progresista de una de las dumas, que intuía que la autocracia estaba en decadencia. Entonces deciden buscar una salida más conveniente. Este comité provisional buscaba legitimidad. Entonces decide dar ciertas concesiones a los trabajadores y a los campesinos, como por ejemplo la libertad de prensa, no se restringe a los sindicatos y se permite la liberación de los presos políticos. Otra de las medidas que toma este comité es permitir el regreso de los exiliados. Esta medida favorece el ingreso al país de muchos de los revolucionarios que se encontraban en el exterior, como por ejemplo Vladimir Ilich Ulyanov, junto con su esposa y otros camaradas, quienes creían que las condiciones estaban dadas para llevar a cabo una revolución socialista. El comité provisional intenta cooptar a los bolcheviques, brindándoles concesiones, pero Lenin rechaza estas maniobras. Ya en 1902, Lenin, antes del exilio, había escrito una proclama con el título de El qué hacer. Para él, la revolución democrática burguesa, que se llevó a cabo en febrero, no era necesaria, ya que se podría saltar esa etapa y llegar a una revolución socialista a través de la fuerza en conjunto de el campesinado y el obrero. Por otro lado, el comité provisional tenía como presidente a Alexander Kerensky, que era parte de los mencheviques. Otra figura clave que aparece en Petrogrado es la de León Trotsky. Él va a ser el representante y presidente de los soviets de Petrogrado.
Este va a incentivar a los obreros a tomar las fábricas y junto con Lenin van a comandar la Revolución de Octubre. Los bolcheviques van a tomar el poder el 25 de octubre de 1917. Lenin, Trotsky y los grandes revolucionarios, en conjunto con los soviets, llevarán adelante esta segunda etapa, tomando los puntos principales de la capital, como por ejemplo los trenes, los bancos y especialmente el Palacio de Invierno. Los obreros habían tomado el control de las fábricas y los campesinos habían tomado las tierras por su cuenta, llevando adelante todas estas iniciativas. Alexander Kerensky era el presidente del Comité Provisional, pero ya no tenía poder ni legitimidad. Los soviets ganaron un consenso general por parte de la población. Junto con la agitación y la propaganda del partido bolchevique fueron obteniendo cada vez más adhesiones. Kerensky tuvo que exiliarse y renunciar. Así fue como el nuevo gobierno tomó el poder. Se forma el Consejo del Comisariado del Pueblo. Este estaba presidido por Lenin y así surge el primer gobierno socialista del mundo. Vamos a nombrar algunas de las principales medidas que va a tomar este nuevo gobierno, como por ejemplo, firma de la paz en la Gran Guerra, la abolición de la propiedad de la tierra, las cuales quedan en manos de los soviets. Se lleva a cabo las jornadas de 8 horas de trabajo. Se implementa la ocupación de los predios de la iglesia, grandes tierras imperiales y campos de los grandes terratenientes que ahora eran ocupados por los aldeanos. Se lleva a cabo el reparto extensivo de tierras colectivas. Se legaliza el aborto. Se nacionalizan los bancos, se lleva a cabo la escolarización gratuita, laica y universal, se aprueba el divorcio y se decide la igualdad de sexo, se lleva a cabo el control de la producción que ahora pasa a manos de los obreros, se lleva a cabo la abolición de títulos de rangos sociales y se da la separación de la Iglesia con el Estado. Los soviets reclaman la constitución de su república y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Así se cierra una etapa de mucha convulsión, pero también se abre otra en donde los soviéticos van a intentar expandir y llevar esa revolución a un plano internacional. Entonces podemos decir que la Revolución Rusa fue un hito muy importante que abre el siglo XX, porque significó un cambio rotundo de las estructuras imperantes hasta ese momento. Termina con 300 años de una dinastía autócrata y consagra la primera república socialista llevada a cabo en manos de obreros y campesinos.